En un mundo de diversidad y diferencias, siempre hay elementos que nos unen. Cuando hablamos, por ejemplo, de la familia, pues yo creo que hay momentos cuando pasamos juntos, costumbres, prácticas, que nos mantienen como una comunidad armoniosa. Pero regularmente hay algunos elementos distintivos que nos dan identidad. Por ejemplo, el apellido. Cuando una familia mantiene el apellido, donde quiera que vayas, tú tienes ese apellido. Te da identidad, te da unidad, le da sentido de pertenencia. Hoy vamos a hablar de la lección número 8 titulada La unidad en la fe. Vamos a descartar o vamos a poner por un lado nuestras diferencias y vamos a hablar de los puntos de unión que nos mantienen en una relación armoniosa como iglesia. Vamos a hablar de esas doctrinas distintivas, de esas creencias distintivas que nos hacen diferentes a los demás. Seguramente será una lección muy interesante y muy profunda. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Estamos listos para iniciar en un momento. Comenzamos. Es un gusto para nosotros el poder saludarte una vez más para iniciar un repaso de nuestra lección de Escuela Sabática. Hoy estudiaremos la lección número 8 titulada La unidad en la fe. Y es para nosotros realmente un gusto que puedas seguir este repaso de la lección. Queremos mandar saludos a la iglesia de Carmona, a la iglesia de Isidro Calera y a varias iglesias del Bajío para que realmente animar a los hermanos para que sigan viendo este repaso. Gracias. Estuvimos por allá en una actividad muy importante, muy especial. Regresamos muy bendecidos y queremos mandarles saludos porque nos dijeron que siguen este repaso y les es de bendición. Muchas gracias. Hoy tenemos 3 invitados especiales como cada semana. Tenemos nuevamente al pastor Isidro López y nos da mucho gusto que él esté con nosotros, catedrático de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Pues es un placer estar aquí para nuevamente ir con el repaso de la lección de Escuela Sabática. Muy interesante porque estaremos hablando de creencias distintivas que tiene la iglesia y que son clave para nuestro desarrollo espiritual y para mantener la unidad de la iglesia. Amén. Cualquiera de estos que quitemos, me parece que la unidad se rompería. Por eso qué bueno que vamos a enfatizar esto que nos distingue, ¿no? Claro que sí. Gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez. Sí, pastor, gracias. Y tomo la oportunidad para saludar también a los hermanos de San Francisco del Rincón. Un servidor estuvo por allá. Un saludo a todos ellos. La pasamos muy bien y creo que fue una semana bendecida. Y ahora pues vamos a estudiar las doctrinas distintivas de la iglesia, ¿verdad? Y creo que es importante decir que todas son bíblicas. Amén. Todo está aquí en la Biblia, ¿no? Sustentado en la palabra de Dios. Como deben de ser las enseñanzas bíblicas, las doctrinas. Gracias, pastor. Tenemos a un invitado especial, el pastor Abraham Martínez. Él es estudiante de segundo año de teología. Ellos han venido a Ciudad de México a hacer una obra importante de actividad misionera y es un gusto que él represente a todos los más de 85 estudiantes que vinieron a nuestra ciudad a compartir el mensaje de la palabra. Gracias, sí. Estaba viendo hace unos minutos sobre cuál es la definición de identidad y son rasgos únicos, en este caso que tiene una persona, que lo diferencian de todos los demás. Entonces, pienso que los puntos que vamos a ver en esta lección son puntos que reflejan nuestra identidad y pues precisamente no que nos hacen únicos en este caso. Claro que sí. Gracias. Seguramente será una lección muy bendecida. Claro. Vamos a compartir el bosquejo de nuestra lección, de nuestro repaso. El primer punto será salvación y redención. Vamos allí a unificar las dos doctrinas de salvación y sábado. En el segundo punto, hacia el fin de la historia, vamos a hablar de santuario y la segunda venida. Y nuevas personas será el tercer punto, que tendrá que ver con la muerte y resurrección. Si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar este repaso. Señor del cielo, gracias por darnos el privilegio de estar reunidos en torno a esta mesa. Vamos a compartir el resumen, comentarios de esta lección. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar lo que hemos estudiado y que estas doctrinas, que estas creencias distintivas que nos hacen diferentes como iglesia puedan volver a quedar grabadas en nuestra mente y corazón. Y que puedan realmente impactar el corazón de aquellos que las desconocen, Señor. Que recuerden que tú tienes un mensaje bíblico maravilloso
que puede transformar nuestras vidas. Dirígenos en la meditación y en el repaso de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer punto, que es salvación y redención. Pastores y Pastor Isidro, yo creo que una de las doctrinas, me parece que son las doctrinas más distintivas de la Iglesia y que pueden ser también una de las doctrinas más comunes que puede haber con el mundo cristiano, es la salvación en Cristo. Sí, durante muchos años se pensaba que la Iglesia adventista era más legalista que una iglesia cristiana. De hecho, por eso nos consideraban una secta. Pero la Iglesia adventista realmente cree que Jesús es el único que nos puede dar salvación. No hay nadie más que nos la pueda dar. El libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 y el versículo 2 es muy claro al decirnos: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, esto es muy importante porque Jesús, cuando vino, no vino solamente para ver cómo estaba la raza humana. No vino para ver si nos portábamos bien, porque de hecho de la raza humana todos nos hemos portado mal en todo momento. Él vino para darnos salvación. ¿Y cómo nos dio la salvación? A través de su muerte expiatoria. La muerte de Jesús no fue una muerte común como la de cualquier ser humano. Han muerto miles de millones de personas en el transcurso de la historia. Pero solamente una muerte de todas estas es la que debe sobresalir y la que sobresale, la muerte de Jesús, porque solamente esa muerte es la que logró el perdón de los pecados de los seres humanos. Por eso es que es tan especial la lección de esta semana, porque nos recuerda que la salvación solamente se encuentra en Cristo. Cualquier persona la puede buscar donde quiera, la puede buscar en otro lugar, la puede buscar en otra persona. Sin embargo, al final quedará chasqueado, porque solamente en Jesús es que hay salvación. Las Sagradas Escrituras nos dicen en 1 Juan 2:2 que vino para dar perdón de nuestros pecados. Es decir, la raza humana ha pecado. Bueno, Él vino para traernos perdón. Y después agrega 1 Juan 4:9 y 10 que murió para que nosotros podamos vivir. Así que la salvación está en Cristo. ¿Dónde más puede estar? Y eso resalta la lección de esta semana. Y es, Pastor, y es tan bíblica esta enseñanza que nos es difícil entender cómo es que algunas iglesias o grupos o personas puedan dejar a Cristo de lado y creer en un medio de salvación diferente. Sí, pastor. El tema de la salvación por el Señor Jesús es el hilo de oro que corre a través de todas las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de eso, de un sustituto, ¿no? En todo el sistema del santuario se hablaba de un sustituto que tiene que morir por los pecados de la persona que ha pecado. Así que toda la Biblia habla acerca de eso, de una muerte sustitutoria. El Señor Jesús murió por nosotros. ¿Y qué logra? La reconciliación, ¿no? Nosotros sabemos, en el Génesis se nos habla acerca de una creación perfecta y armoniosa, pero que esa armonía se perdió cuando el pecado entró a la tierra, ¿no? Había una relación armoniosa, se rompe, pero el Señor Jesús viene y a través de su vida, su muerte y su resurrección vuelve a establecer esa relación. Hay una reconciliación del hombre con Dios, ¿verdad? Jesús pone el puente que salva el abismo del pecado y de la muerte. Gracias a nuestro Señor Jesús es que ahora estamos conectados. Y dice el deseo de todas las gentes que ahora estamos más unidos a Dios como si nunca hubiéramos pecado. Amén. Eso es lo que logró, lo que hizo el Señor Jesús por nosotros en la cruz, ¿no? Una muerte sustitutoria. Así es. La única muerte, dice el Pastor Isidro, que puede estar por sobre todas las muertes, la muerte de Jesús. Sí. ¿Verdad? Abriendo la oportunidad para que todos podamos tener nuevamente salvación. Así es. De hecho, hay un punto que me gustaría resaltar. En los versículos que nos da en el estudio hay uno que me causa mucho impacto y que es un versículo que pienso que es muy difícil de comprender. De hecho, yo creo que es imposible, que es el de 1 Juan 4:10. Que dice de la siguiente manera: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y muchas veces se habla como que de un sacrificio que hizo Jesús por nosotros, pero pienso yo, si
realmente todo esto fue por amor, no creo que haya sido un sacrificio para Él. Y digo, en verdad, ¿qué tanto nos habrá amado? Que a veces a nosotros se nos hace un poco difícil quizás sacrificar un poco de tiempo por una persona, sacrificar un poco de tiempo quizás por hacer algo, pero ahora sacrificar una vida, ¿me explico? Entonces realmente es inexplicable, pero grandísimo el amor, ¿no? Que tuvo Él para venir por nosotros. Porque es fácil sacrificarse por alguien que amas, por ejemplo, un padre, fácilmente se puede sacrificar por un hijo. Pero sacrificarse, pastor, por gente que a veces ni siquiera te va a amar. Sí, de hecho, eso el mismo apóstol San Pablo lo menciona, ¿no? En el libro de Romanos, capítulo 5, que resalta ese hecho, porque en muchas ocasiones a nosotros nos cuesta trabajo justamente el pensar, a ver, ¿será que nos amó? Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 6 dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Es decir, el Señor Jesucristo no muere por personas buenas, muere por las personas malvadas, las personas pecadoras. Y después agrega lo que ustedes han comentado. En verdad apenas hay quien muera por un justo. Con todo puede ser que alguien osara morir por un bueno, agrega. Pero después dice el versículo 8, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Él no muere por el bueno, porque los dos versículos anteriores dicen, bueno, hay veces en que tú dices, bueno, aquí hay una persona que es buena, para beneficio del resto de la humanidad voy a morir por él para que esa persona siga ayudando, siga haciendo esto. Pero el Señor Jesucristo no murió por buenos. Su amor extraordinario lo muestra en que muere por criminales, muere por asesinos, muere por todas las personas que han transgredido la ley, no importa que le hayas transgredido poco, mucho, o la hayas quebrantado así que pienses que no hay más oportunidad. No importa, la muerte de Jesús es por todas ese tipo de personas. Por eso es que es una muerte extraordinaria. Amén. Y no fue el sufrimiento físico lo que mató al Señor Jesús, fue el quebranto de corazón por el peso de todos los pecados de la humanidad sobre Él, ¿no? Así que fue una agonía lo que vivió en el Getsemaní, lo que vivió en el Calvario, de tal manera que el Señor Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Sintió todo el peso de los pecados sobre Él. Pero gracias a su muerte, que dijimos sustitutoria, expiatoria, ahora gozamos nuevamente de una relación con nuestro Dios. Y un elemento que se añade en el repaso es que ese Dios que nos ama abre un espacio en el tiempo cada semana para encontrarse con su criatura. Imagínense el tal amor. Yo me imagino esto como aquella cita de un novio con una novia, ¿no? Que establecen el momento y se arreglan, se preparan para encontrarse. Es una cita de amor. Pues Dios nos ama tanto que abre en el espacio una cita de amor para encontrarse con su criatura cada sábado, pastor. Así es. Cada semana. Sí, de hecho, cuando uno lee las Sagradas Escrituras, uno encuentra que hay tres pasajes aquí muy interesantes. Éxodo 20, donde está el mandamiento del sábado, Deuteronomio 5, donde se repite la ley, y después Ezequiel 20, 12. Bueno, Éxodo 20 nos recuerda que Dios es el creador, ¿verdad? Porque eso nos lo recuerda. Deuteronomio nos recuerda la redención, porque hay un pequeño cambio entre el mandamiento de Éxodo y el de Deuteronomio. En el de Deuteronomio agrega lo siguiente, porque es muy interesante. Dice, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto, capítulo 5, versículo 15. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Al judío el sábado le recordaba su liberación. A nosotros su liberación de la esclavitud en Egipto. A nosotros nos recuerda la liberación del pecado. Por eso es que es extraordinario. Y finalmente en Ezequiel dice que esa es la señal, el sello distintivo para su pueblo. No cualquier persona. Es decir, tú mencionabas algo muy importante, esa cita. Pues cuando yo llego a la cita, estoy diciéndole a la chica que la amo y que me interesa y que estoy dispuesto, quizá a pesar de la lluvia, del frío, del calor, desafiando quizá el permiso de las personas. Estoy ahí. Y ella hace exactamente lo mismo. Bueno, Dios desafió, fue mencionado hace un instante por Abraham, Dios desafió muchas cosas que eran inimaginables. O sea, el dejar la grandeza del cielo para venir a este mundo tan oscuro,
no sé, eso sí no es fácil de explicar. El dejar, por un lado, toda la adoración de los ángeles para venir aquí a la tierra y ser adorado un poquito de tiempo, pero después ser menospreciado, de tal manera que hasta muere en la cruz, es tremendo. Pero todo eso lo hizo por amor, pero ahora espera que él está en su día esperando que se reúnan aquellos que tienen la relación con él, y ahora dice, muy bien, todos los que quieran tener un momento de encuentro donde nos sintamos felices, donde nos abracemos, nos digamos que nos amamos, pues vengan en el día sábado. Por eso es que es algo tan especial, es una gran señal, ¿no? Amén. Pastor, sí, pastor, el sábado es un recordatorio de que fuimos hechos por un Dios amante, poderoso, ¿no? Él descansó el sábado en la primera semana de este planeta. Y después el Señor Jesús muere un viernes de tarde y descansa todo el sábado. Y entonces el sábado también es recordatorio de que el Señor Jesús murió por nosotros y obtuvo nuestra redención. Así que el sábado es el recordatorio de la creación y de la redención, ¿no? Y entonces nosotros acudimos el sábado para encontrar descanso en Cristo Jesús. Entre la semana hay apuros, hay situaciones difíciles, andamos para acá y para allá, pero el sábado es un oasis en medio de la vida, y cada semana se repite constantemente. Y yo creo que Dios lo puso para, acuérdate. Yo te hice, yo te formé, yo te mantengo, yo te sostengo, ¿verdad? Yo morí por ti. Es cierto que la humanidad pecó, pero aquí estoy. Mi amor se ha manifestado en la cruz. Eres salvo en Cristo Jesús. Mi Hijo dio su vida por ti. Y es una relación. Es un vínculo que no se va a acabar. Y gracias a Dios que se repite constantemente. Y que queda grabado en su corazón y en nuestra mente. Y entonces nosotros nos vinculamos con Él. ¿Sí? No es que sea ese encuentro cada semana, pero Él escogió ese día para que tengamos una experiencia más cercana en ese día. Es el día del Señor. Y nosotros hemos de acudir a esa cita de amor, como se ha dicho, ¿no? Una relación, Abraham, se alimenta, ¿verdad? Sí. Se alimenta. Hay que alimentarla porque si no se extingue. Claro. La relación con Cristo exactamente pasa lo mismo. Hay que alimentar esa relación y el sábado es la gran oportunidad. Así es. Estaba pensando que ahorita que el pastor Isidro mencionó una palabra que muy característica, es extraordinario, porque realmente es algo fuera del ordinario, ¿me explico? El hecho de que desde la creación del mundo se ha instituido el sábado. Entonces, realmente tiene tantísimo tiempo eso, y no sé si hay una cultura, o yo creo que va a ser muy difícil encontrar una cultura que tenga una práctica de hace tanto tiempo. Y yo pienso que el hecho de que esto siga en pie hoy en día es en definitiva solo porque Dios sigue con nosotros desde el principio del mundo hasta hoy en día. Entonces realmente eso habla muchísimo del Dios que tenemos, ¿no? Claro que sí, un Dios de amor, un Dios amante. Y con ese pensamiento vamos a hacer una pausa para regresar al segundo punto de esta lección número 8, la unidad en la fe. Volvemos. Gema Editores presenta promoción de Buen Fin y venta decembrina. Lecturas devocionales. Hermosas ilustraciones. Un mensaje para cada día. 365 mensajes. Matinales 2019. Matinal para adolescentes. Pasaporte a la aventura. Matinal para damas. Hijas del Rey. Matinal para adultos. Las oraciones más poderosas de la Biblia. Matinal para menores. Preguntas grandes y pequeñas.
Matinal para jóvenes. Volando alto. Matinal para niños. Jesús, tu mejor amigo. Solicita los matinales con tu pastor, socio distribuidor, director de publicaciones local o tu tienda de Gema Editores más cercana. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 8, la unidad en la fe. Ya analizamos el primer punto, que tuvo que ver con la salvación y redención manifestada en la salvación en Cristo y el sábado, esa cita de amor que el Señor nos dejó desde el momento de la creación. Vamos a entrar en el segundo punto, que es hacia el fin de la historia, y vamos a hablar primero del santuario y después de la segunda venida de Cristo. Pastor Isidro, cuando introduje la lección, hablábamos de algo distintivo como es el apellido, pero si somos sinceros, a veces un solo apellido puede repetirse en mucha gente, ¿verdad? Por ejemplo, Benítez, muchos. Si le pones Gutiérrez, pues a lo mejor ya hay menos Benítez Gutiérrez. Si le pones el nombre Edgar Benítez Gutiérrez, pues ya hay menos. Pero si le pones la huella digital o la fotografía, pues ya no hay más. Me parece que cuando hablamos de santuario, pastor, estamos hablando justamente de eso, de una de las características muy distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí, tiene razón, porque muchos otros pueblos guardan el sábado también. La mayoría de cristianos, ¿verdad? Vamos aquí a usar simplemente mayoría de cristianos aceptan a Jesús como Salvador personal. Pero el asunto del santuario es tan distintivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que se dice que es la contribución teológica del movimiento adventista al cristianismo, aunque es algo que está en las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento, porque la lección tiene un pensamiento que me parece que sí, todo el mundo debiese resaltarlo, es que en la época de la construcción del santuario tenemos que preguntarnos, ¿y para qué se hizo el santuario? Bueno, para enseñar al pueblo de Israel el plan de la salvación. Es decir, a través del santuario, ahora se enseña todo un plan de redención y tenemos que aceptar que es muy importante este asunto. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el pueblo de Israel recién va saliendo de la esclavitud y ahora dice, muy bien, ya salimos, ¿y qué va a pasar? No vimos a Dios de manera personal, pero sí vimos todas sus obras, ¿verdad? Porque habían visto todos los milagros y todas las plagas derramadas sobre Egipto, así que habían visto los resultados de la intervención divina, pero dicen, muy bien, ¿y ahora cómo nosotros vamos a tener la seguridad de que Dios va a estar aquí? Entonces Dios dice a Moisés, en el capítulo 25, me harán un santuario para que yo habite entre ellos, así que en primer lugar el santuario les decía, Dios está aquí en el pueblo, ¿no? Está con ustedes, eso era la primera, así que ellos, bueno, Dios está aquí con nosotros. Y entonces dice cómo se tenía que hacer todo el servicio, y todo ese servicio tiene que ver con una víctima que se ofrece, tiene que ver con un sacerdote que participa de ese sistema mediador, y tiene que ver con la aceptación del pueblo de que ese sacrificio, creyendo en ese sacrificio, también tiene perdón. Así que ellos lo podían observar todo el tiempo cuando el sacerdote sacrificaba a la víctima y decían, Señor, gracias porque tengo la certeza del perdón. Así que el santuario era la gran enseñanza de la salvación. O sea, por eso es que me parece que después cuando el santuario es destruido, el templo de Salomón es destruido, uno tiene que preguntarse por qué. Bueno, es que ellos se olvidaron de la manera en que Dios les había indicado que se efectuaba la salvación. Y entonces les dice, bueno, no quieren aceptar esto, pues va a derruirse el santuario, se va a destruir, porque ustedes no han aceptado lo que han estado haciendo durante muchísimo tiempo y no lo han entendido. Y después cuando se construye otra vez el templo de Zorobabel, nuevamente empiezan, este es el sistema que Dios dejó para que entendamos pálidamente la redención. Amén. Pastor Abraham, definitivamente la salvación sustitutoria es la gran enseñanza del santuario. Sí, para que
pecador fuera perdonado, ¿verdad? Recordamos que tenían que poner sus manos sobre la víctima y entonces los pecados eran trasladados a ese sustituto que iba a morir por el pecador. Esa es la gran enseñanza. Había una víctima que iba a cargar con los pecados de uno. Y Juan Bautista, en el Evangelio de Juan, dice, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso simbolizaba allá. Y el santuario, pastor, era el lugar donde se vinculaba, era el lugar de relación entre un Dios santo y un pueblo pecador. ¿Sí? Ahí se encontraban. Para que el Dios santo perdonara al hombre pecador. Así que el lugar es un lugar extraordinario para el ser humano, porque encuentra vinculación otra vez con el cielo, con Dios, ¿no? Y entonces sabemos que el santuario que construyó Moisés y el templo que construyó después Salomón era una sombra de lo que hay allá en el cielo, ¿no? Dice Hebreos 8:1, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Así que entonces hay un santuario, hay un templo allá en el cielo, ¿verdad? Donde el Señor tiene una obra que el santuario en la tierra prefiguraba, ¿no? El santuario en la tierra tenía dos lugares especiales, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el sacerdote fungía una función especial en uno y otra función especial en el otro lugar. Y es lo que hace Jesús en el cielo. Y ahorita yo creo que lo vamos a tocar también. Se me hace muy, muy hermoso el pensamiento que mencionó el pastor Isidro de que el santuario es una escuela. El santuario es una escuela. El Señor es el maestro. El pueblo son los alumnos. El santuario era una escuela que explicaba el plan de salvación. Qué maravilloso. Ese Dios que nos ama no solamente muere en nuestro lugar, no solamente es nuestra muerte sustitutoria. Ese Dios aparte nos enseña el plan de salvación, cómo debemos vivir para un día llegar a su presencia. Qué maravilla. Sí, de hecho, me gustaría apuntar a un versículo que es en Hebreos, capítulo 9, versículos 25 y 26. Dice, y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. En este caso, pues era el cordero, ¿no? Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y esto lo puedo relacionar un poquito también con lo que mencionaba ahorita el pastor Isidro, que lo de el ministerio del santuario realmente sí es algo muy característico como un aporte teológico de parte de la Iglesia Adventista. Sin embargo, yo pienso que lo más hermoso de todo esto es que lo que hizo Jesús es universal. Entonces, a lo mejor nosotros encontramos esto, es algo muy característico, sin embargo, todos, como mencionaba hace rato, que Jesús murió tanto por personas buenas como por pecadores, eso quiere decir que nos incluye a todos dentro de esto, ¿no? Amén. Sí, solo que cuando estamos hablando aquí del santuario es que muchas personas no creen en los dos servicios que ha mencionado el pastor Abraham. La mayoría creen solamente en un servicio, que es el servicio de intercesión, el sacerdote mediador. Pero de acuerdo a lo que nos dice el libro de Levítico 16, dice que llegaría un momento cuando el sacerdote había estado intercediendo por el pueblo durante prácticamente un año. Pero cuando llegaba el séptimo mes, había un pequeñito cambio en el ejercicio del santuario, ¿no? Primero estaba el sacerdote en el lugar santo, intercediendo, labor de intercesión, mediando. Pero en el séptimo mes, en esos primeros 10 días, venía un cambio completo. ¿Y cuál era el cambio? El pueblo tenía que afligir su alma, es decir, el pueblo tenía que decir, bueno, ¿será que
simplemente confesé todos mis pecados y después decía, claro, el sacrificio del Cordero ha sido suficiente para perdonarme. Así que ese era lo primero. Y el segundo, nosotros llamamos que era un momento de juicio, pero era juicio a favor. O sea, no encontramos, por lo menos en las Sagradas Escrituras, nosotros podemos leer, yo no he encontrado que hayan, porque decía que aquel que no afligiera su alma, aquel que no hiciera todo eso, tendría que ser cortado del pueblo. Pero no encontramos una sola vez que alguien haya sido cortado del pueblo, porque me parece que el pueblo entendía una cosa. Es cierto, es un juicio que Dios efectúa, porque nosotros llamamos ahora que esto es una prefiguración de un juicio también que nos llamamos juicio preadvenimiento. Pero ese juicio que se efectuaba en aquellos días era para decirle al pueblo, pueblo, después de que has creído durante todo este tiempo en el sacrificio de Jesús, en el sacrificio del Cordero, quiero decirte que estás limpio. Es decir, pasaste, pues, el examen lo has pasado, porque el juicio es a favor de los santos, nunca en contra de. Nosotros hablamos que hoy hay un juicio preadvenimiento, porque de acuerdo a lo que creemos, a partir de 1844 el Señor Jesucristo empieza ese momento de juicio. Y a veces tenemos miedo, muchas veces creemos, ay, ¿qué pasa si mi nombre ya está siendo juzgado? ¿De qué te preocupas, hermano? ¿De qué nos preocupamos? No tenemos por qué preocuparnos, porque el juicio es a favor mío. Así que lo único que va a decir el Señor es, aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, has sido perdonado por toda la eternidad, así que gózalo, disfrútalo, porque después de eso venía la alegría. Y me parece que es lo que nosotros no alcanzamos a entender del juicio. Si la salvación fuera meritoria por obras, pastor, todos estaríamos perdidos en el juicio. Oh, sí, claro. Si fuera claro. por nuestra, a ver, vamos a hacer una cuenta aquí de obras buenas y obras malas. Vamos a hacer una suma, sumas y restas, ¿no? Pastor, pero la pregunta no es esa. La pregunta final será, ¿dónde depositas tu confianza? Así es, que eso es lo que estamos viendo en parte de manera muy específica en esto. Pastor, es muy, muy importante lo que el Señor Jesús está haciendo desde 1844, el Señor Jesús allá en el cielo. ¿Sí? Entró en la segunda fase. ¿Sí? Cuando Él ascendió al cielo, presenta sus méritos para interceder por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, pero así como en el Antiguo Testamento, en el santuario, Levítico 11 nos dice, el pecador venía y depositaba sus manos sobre el animalito. El animalito moría y su sangre era llevada al templo, ¿verdad? Al santuario, y entonces se rociaba con esa sangre al santuario. Entonces, ¿dónde quedaban al último los pecados? En el santuario, ¿no? Entonces, había un día en que se erradicaba totalmente el pecado. Se acababa con el pecado. Y era el día 10 del mes de Tisre, del séptimo mes, ¿verdad? Donde era el día de la expiación. Entonces, esa segunda fase de erradicar totalmente el pecado del juicio, los adventistas, nosotros creemos, basado en esto y en el estudio de la Biblia, que empezó en 1844, el juicio pre-advenimiento. Pero como ya se dijo, no hay que tener miedo al juicio, ¿sí? Es un juicio vindicatorio, es un juicio donde se pone todas las partes en su lugar, a todas las personas en su lugar, y Dios vindica a su pueblo. Estos han creído en mí, estos han puesto su confianza en Cristo Jesús y son perdonados. ¿Okay? Dice Levítico 16:30, porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Así que entonces esa es la parte que el Señor está haciendo allá en el cielo. ¿Sí? Sí es cierto, vamos al juicio, pero ¿para qué? Para que Dios vindique y reconozca a su pueblo como personas que confiaron en Cristo y ahora somos puros en el nombre del Señor Jesús. Qué maravilla. Hoy en día es difícil colocar tu confianza en un abogado. Sí. Porque regularmente el abogado se vende o sí. Se hace perder el caso. Nosotros tenemos un abogado que no pierde un caso. Y no solamente es nuestro abogado, también será nuestro juez, porque el Padre le da potestad de juzgar. Así que qué seguridad tenemos tan maravillosa de que nuestro abogado y juez es Jesús. Totalmente, no, sí, yo pienso que ya con esto
sabiendo, como decían hace rato, que ya tenemos todo a nuestro favor, pues literalmente ya podemos estar con los brazos abiertos esperando la segunda venida. Amén, amén. ¿Qué es la segunda parte, pastor, de ese juicio, de esa intercesión? Que justamente ahora por eso debiésemos anhelar que el Señor regrese. Amén. Sí. Porque la segunda venida tenemos que aceptar que será un momento de celebración. Ujú. ¿Quiénes celebran? Pues los justos vivos, de acuerdo a como dice el apóstol San Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, los vivos que estén. Oye, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, como dice el profeta Isaías. Y mientras tanto los justos muertos van a resucitar y van a decir, oye, estamos aquí, el Señor cumplió su promesa. Amén. Porque la segunda venida es el cumplimiento de la promesa del Señor que se encuentra en San Juan 14, del 1 al 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Bueno, tenemos la certeza que Él se fue, de acuerdo a lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, a partir del versículo 8, cuando dice, miren, ustedes tranquilos, tienen que serme testigos, y después empieza a ser elevado hasta que el versículo 11 dice, este mismo Jesús que vieron va a venir de nuevo. Oh. Así que lo primero es que se fue, es la primera parte de lo que dice San Juan 14. Y si me fuere, bueno, ya se fue, cumplió la primera parte de lo que prometió, no quedó encerrado en la tumba, Él salió y se fue. Así que, ¿qué falta? Solamente la segunda parte, la venida en gloria y majestad para poder reclamar a su pueblo. Amén. ¿Verdad? Porque aquí es donde todos tenemos que ser bien claros. Viene a reclamar a su pueblo como suyo, para llevarlo con Él y cumplir la promesa, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Sí. Mateo 25:34, pastor, que es cuando el juicio de todas las naciones se llama, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor es una fiesta, el Señor Jesús viene, le dice a sus hijos, ¿a quiénes? A los que confiaron en Él, a los que sus pecados han sido perdonados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo se sabe todo eso? Por el juicio que se está llevando a cabo. Preadvenimiento. ¿Sí? El Señor viene, sabe, dice, reconoce a los suyos porque ellos confiaron en los méritos del Señor y los lleva, los reclama como suyos y los lleva al cielo, ¿no? Qué hermoso saber que ya sabemos cómo termina esta historia. Eso Sí. nos debería alentar. Qué triste sería que no supiéramos cómo termina la historia. Sí. Pero qué lindo es saber cuando sabes cómo termina la historia. Y esta historia termina en un canto y en un júbilo de victoria. Así es, sí, yo pienso que es de apreciar totalmente que conozcamos por medio de la palabra de Dios que ya Él haya dejado, ¿no? En la Biblia todo completamente para nuestra salvación y también en ello pues las señales, ¿no? Yo pienso que lo que se menciona en esta lección es algo que debemos conocer muy muy bien porque para evitar, en este caso, ser engañados, por ejemplo, se mencionaba en el estudio que algunas características de cómo va a ser la venida de Jesús, ¿no? Entonces dice que todo ojo le verá, dice que va a venir de las nubes, que así como Él ascendió, así mismo va a descender. Y pues lamentablemente en estos tiempos han salido personas que dicen ser Jesús o que dicen ser una reencarnación de Jesús, ¿no? Entonces, muy lamentablemente, ¿cuántas personas no han sido engañadas de esta manera? Pero pues nosotros ya teniendo esta verdad, y digo, todo el mundo conociendo esta verdad, ya sabemos que, bueno, ya no deberíamos ser engañados, ¿no? Y pues ya tenemos las señales, solo hay que esperarlo. Hay que esperar la venida de Jesús. Así es. Pues que esto aliente nuestro corazón. Vamos a hacer una pausa más y regresamos al tercer punto de esta lección 8, la unidad en la fe. Volvemos. Transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad.
que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad, por su amor y su bondad. Por su amor y su bondad. Hemos llegado a la última parte de esta lección número 8, la unidad en la fe. Vamos a analizar el tercer punto que se titula Nuevas personas, muerte y resurrección. Pastor Abraham y Pastor Isidro. Definitivamente entramos a un punto que es de los más relevantes, la garantía de que un día los que mueren en Cristo van a ser resucitados, es lo que justamente Jesús hizo en la tumba. Sí, es muy importante que nosotros podamos recordar que la muerte de Jesús no fue el fin de todo, pero también es importante recordar un aspecto que la lección trae así entre líneas en medio, donde nos recuerda, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, dice, vamos a leer el 15, dice que a su tiempo mostrará Dios bendito y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio por siempre. Así que lo primero que tenemos que recordar en lo que tiene que ver con muerte y resurrección es, solamente Dios es inmortal. Eso es lo primero que hay que recordar. En segundo lugar, nosotros tenemos que recordar que los seres humanos no reciben la inmortalidad al nacer, porque tal parece que ese es el pensamiento de nuestros días. Si el alma es inmortal, quiere decir que desde que un niño nace ya es inmortal, pero de acuerdo a lo que dice la Escritura es, ninguna persona que ha nacido en este mundo ha recibido la inmortalidad al nacer. Por lo tanto, a diferencia de Dios, los seres humanos somos mortales, ¿verdad? Eso es lo que primero tenemos que entender. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Para que nosotros podamos dejar de lado cualquier pensamiento de que si cuando la persona muere se convierte en un espíritu y anda vagando por todos lados, si cuando la persona muere reencarna, porque eso hablaría de inmortalidad. Si una persona muere y reencarna, quiere decir que es inmortal. Si una persona muere y su alma anda vagando por diversos lugares, es inmortal. Si una persona muere y desde un principio recibe la recompensa de ir al cielo o recibe el castigo de ir al tormento eterno, también tenemos que hablar de que son seres inmortales. Claro. ¿Y cuándo recibieron inmortalidad? En la creación. Bueno, eso no es lo que enseña la Escritura. Pero fue la primera mentira de Satanás. Esa es la famosa primera mentira. Por eso es que es lo que todos primero debemos entender. El hombre ha creído una gran mentira que se sigue propagando hoy de diferentes maneras. En los primeros días se le dijo a nuestro primer padre, no moriréis. Ahora, lo interesante es que pasó tiempo y parecía que tenía razón. Porque Adán vivió, ¿qué cosa? Más de 900 años. Y más de 900 años que yo creo que en la mente de Abraham estaban dos pensamientos, ¿no? Por un lado el pensamiento, Dios me dijo que voy a morir. Y por el otro lado, cuando amanecía otra vez, decía, pero no morí. Y entonces imagínense ustedes esa lucha en su mente, porque yo pienso que fue un conflicto que él ahora vivió. Se va a cumplir, no sé, pero cuando finalmente, me imagino que está en su lecho de muerte y finalmente muere, ahora sí dijo, híjole, sí es cierto, morimos por causa del pecado. Y me parece que desde que vio morir a Abel, ahí él entendió, no somos inmortales. Me creí una mentira. Y mucha gente sigue creyendo esa misma mentira en nuestros días, ¿no? Por eso tenemos que entender eso primero. Dios es inmortal, el ser humano no fue creado inmortal, el ser humano es mortal.
Y Pastor Isidro, lamentablemente, Pastor Abraham, lamentablemente nuestro mundo está promoviendo esa gran mentira, porque cuando nosotros pensamos que nuestro familiar que murió viene y ponemos una ofrenda aquí en México, y cuando consultamos a algún medium para hablar con sus familiares, o cuando celebramos el Halloween famoso en Estados Unidos, lo que estamos haciendo es justamente promoviendo esa gran mentira que el alma es inmortal. Cuando la palabra de Dios es clara en este aspecto, la persona que muere ya nada sabe ni más paga tiene en este mundo. Sí, importante. Quien piensa de esa manera se basa en un pensamiento griego, ¿no? En la dualidad del ser. Está el cuerpo, ¿verdad? Pero también hay un alma que vive dentro del cuerpo, ¿no? Entonces cuando una persona muere, muere el cuerpo, pero el alma, que es inmortal, según se dice, ¿verdad?, sale y entonces o anda vagando o reencarna en otra persona o en otro ser. Eso no está en la Biblia por ningún lado. Ese pensamiento no lo encontramos en la Biblia. Dijimos que las doctrinas que distinguen a la iglesia están basadas en la Biblia. Lo que la Biblia dice es que cuando Dios creó al ser humano, ¿sí?, lo creó como un ente completo, ¿no? Un ser vivo. ¿Okay? Cuando la persona muere, entonces su cuerpo va a la tierra y el espíritu que Dios dio, el soplo de vida, pues vuelve a Dios, a Él le pertenece. No es que haya un almacén de espíritus allá que de cada persona que ha muerto, ¿sí? El espíritu que se retira es el don de la vida, es el aliento de vida que Dios da. Pero, gracias a Dios, ya dijimos que el tema principal de la Biblia es que Cristo murió por nosotros, ¿no? Y gracias a Él, ahora el plan original, ¿sí?, se va a llevar a cabo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. ¿Sí? Dios nos ofrece vivir para siempre con Jesús, a los que han creído en Él y en su sacrificio. La muerte en la Biblia es considerada como un sueño solamente. Es un sueño y va a haber una resurrección al final del tiempo cuando Jesús venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es una enseñanza bíblica y no lo que este mundo ha querido enseñarnos, Pastor. Sí, hay una de las razones por las cuales me encanta la Biblia es porque cuando las cosas parece que en algún momento van apuntando hacia mal o que van apuntando hacia abajo, siempre hay un contraste que es muchísimo más poderoso, muchísimo más bonito y que en este caso pues es un tema en cierto modo triste el hecho de que nuestro mundo haya entrado al pecado, ¿no? Porque eso conllevó precisamente el tema del que estamos hablando, la muerte. Sin embargo, un versículo que contrasta muchísimo ese tema es 2 de Timoteo 1:10, que dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y esto nos está diciendo no que hay vida después de la muerte en sí, pero sí nos está dando una esperanza de vida después de la muerte, que en ese caso es en la segunda venida, ¿no? Entonces cuando una persona está en la fe, yo pienso que esto es una de las maneras en las cuales no deberíamos temerle, por decirlo de alguna manera, a la muerte, porque si yo sé que estoy muriendo en una fe, yo sé que en algún momento voy a volver a resucitar, ¿me explico? Entonces, qué más bonito que morir en esa esperanza, ¿no? Claro. Dicen por allí, Pastor Isidro, que todo tiene solución en la vida menos la muerte, pero ya vimos que ahora hasta la muerte en Cristo tiene solución. Sí, eso es uno de los puntos más importantes que justamente presenta las Sagradas Escrituras. Siempre para Dios la muerte ahora tiene solución. Sí. Y sobre todo tiene solución porque si Jesús resucitó, o sea, ya vimos que en el segmento anterior que el Señor Jesús cumplió una parte de la promesa cuando habla en San Juan 14, del 1 al 3, de que Él va y va a regresar. Pero también otra de las partes importantes que nos dan confianza es la propia resurrección del Señor Jesucristo. Si Él resucitó, nosotros también podemos resucitar. Y fíjense lo interesante que Él hace mientras está ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. A mí me ha llamado siempre la atención
que el Señor Jesucristo realiza 3 milagros de resurrección, pero son con 3 tipos de personas totalmente diferentes una de la otra. Por ejemplo, resucita a Lázaro, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, era un hombre ya adulto, no era un jovencito, era un adulto con el cual Jesús se relacionaba. No nos dice si era casado, no dice la Escritura, solamente que estaba con sus otras 2 hermanas, pero parece que ya era una persona adulta, conocida por la comunidad, era una persona que la gente podía relacionarse con ella. Pero el Señor Jesucristo va y lo resucita. Así que el Señor nos está demostrando que tiene el poder suficiente para resucitar a las personas adultas. Pero ¿qué con los jóvenes? De acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras también, viene un joven, dice el capítulo número 7 del Evangelio según San Lucas, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, capítulo 7, versículo 12, sacaban a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Aquí parece que está hablando de un joven cuya madre está dolida porque se ha quedado sola. Así que ¿a quién resucita ahora? A un joven. Así que el Señor Jesucristo no tan solo muestra su poder resucitando a las personas que aparentemente, de acuerdo a lo que entendemos por Lázaro, es una persona adulta, sino también resucitando a toda la parte, a los jóvenes, diciendo, no importa la edad que tengas, yo tengo poder para resucitarte, y lo resucita. Y después conocemos el caso de la hija de Jairo, parece que esta sí era una pequeñita, y el Señor Jesucristo también muestra su mismo poder. Y también nos muestra momentos, porque no tan solo son los 3 tipos de personas, es decir, el Señor Jesucristo tiene poder sobre la muerte de los pequeños y nos da esperanza para aquellos que han perdido un ser querido, da esperanza, porque no importa si has perdido un pequeño, Dios lo va a resucitar porque ya lo hizo una vez. Si has perdido un amigo joven o has perdido un hijo joven, el Señor Jesucristo te da la seguridad de que va a resucitar también a esos jóvenes. Y si has perdido a un adulto, a tu padre, a tu madre, a un hermano de tu edad adulta, dice que el Señor también lo va a poder resucitar, ya mostró ese poder. Y ahora viene la segunda parte de todo esto. Bueno, algunos pueden decir, bueno, la hija de Jairo iba apenas parece que había muerto, a lo mejor ni siquiera estaba muerta, ¿no? Bueno, la cosa es que murió, de acuerdo al diagnóstico de aquellos días. Quienes hacían el diagnóstico no tan solo era si había un médico, sino las mismas plañideras. Las plañideras, ese era su trabajo. Así que ellas llegaban, oye, un muerto, van y empezaban, sí está muerto, y empezaban a lamentarse y todo. Así que eso podemos decir, bueno, es que apenas iba muriendo, a lo mejor no. Está bien. Si alguien quiere pensar así, puede pensarlo. El hijo de la viuda de Naín dice que lo llevaban ya al cementerio, es decir, estaba, ¿qué cosa? Certificado que está muerto. Pero algunos todavía pueden decir, bueno, es que a lo mejor cayó en un paro y después se recuperó, ¿no? Aquí tenemos a Aldo que sabe de esos asuntos. Pero Lázaro, las mismas hermanas dicen, Señor, no abras la tumba, porque una vez que lo abras va a salir el olor a un cuerpo que está en descomposición. Así que el Señor nos dice, no temas, no importa cuánto tiempo tenga tu ser amado de que murió, tengo el poder de levantarlo. Amén. ¿Verdad? Y eso es lo extraordinario. Tengo el poder de levantarlo y lo voy a levantar para hacer de él una nueva criatura. Amén. Con esa garantía, creo que nos resta solamente tomar una decisión, pastor, en dónde está depositada nuestra vida y en dónde está depositada nuestra confianza. Es gozoso pensar en eso, que Dios tiene la solución para los muertos adultos, jóvenes, niños, y también de la forma como murieron, ¿no? Dice la Biblia que el mar vomitará, echará afuera sus muertos, ¿no? Y hace poco una persona, pastor, ¿lo enterramos o lo cremamos? No importa, ustedes decidan. Dios tiene poder para traer vida de la tierra, Dios tiene poder para traer vida de las cenizas, o Dios tiene poder para traer vida de la nada. Dios es poderoso. Así que el problema de la muerte no es problema para Dios ni para sus hijos. Amén. Que hemos creído en él. Amén. Así es. Pastor. Sería ya viendo la historia, considerando que Jesús resucitó, realmente es la única persona que ha vencido la muerte. Entonces, siendo la única persona que ha vencido la muerte, siendo el creador de la vida en este mundo, digo, ya sería como un poco raro, ¿no? Que no decidiéramos dar nuestra vida a Él, porque
pues es el dueño de todo, ¿no? Entonces yo sé, puedo tener la plena confianza de que al momento de que yo entrego mi vida, literalmente estoy entregando mi vida, y no mi vida de aquí a los 80 años, 90 años cuando muera, sino mi vida de aquí a toda la eternidad. Entonces, qué maravillosa promesa. sí. Hemos llegado al final de esta lección número 8, la unidad en la fe. Hemos tratado de analizar diferentes puntos que nos hacen distintos o realmente nos hacen un grupo especial, digámoslo así, un pueblo especial, porque las creencias distintivas nos dan identidad. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección. Vamos a despedirnos con una palabra final de todos los que componemos esta mesa, comenzando por el pastor Isidro. Yo creo que, hermanos queridos, que debemos tener seguridad de que nuestras creencias están ancladas en las Sagradas Escrituras. Y nosotros debiésemos confiar, como dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15, os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así que, hermano querido, afiánzate de Jesús, cree en su intercesión en el santuario celestial, y si Dios te llama al descanso, ten la certeza de que un día Dios te va a despertar al sonido de la trompeta. Amén. Muchas gracias, pastor Abraham. Sí, pastor, si estas doctrinas nos unen en una misma fe, teniendo como base que Jesús es nuestro Salvador, creo que es deber de cada uno de nosotros conocer estas doctrinas, ¿verdad? Conocerlas, creerlas y vivirlas, ¿sí? El Señor Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Vayamos a la Biblia, conozcamos estos temas, estas doctrinas y vivámosla por amor al Señor Jesús. Muchas gracias, Así es. pastor Abraham. Sí, gracias. Yo pienso que en nuestra iglesia uno de los puntos más importantes es, pues, por supuesto, la unidad, que es lo que estamos viendo, pero el común denominador para esta unidad sería, pues, Cristo Jesús, ¿no? Entonces, para llevar una vida cristiana viva, para estar juntos, para estar todos en unidad, no haber como orar mucho, estudiar mucho la palabra y vivir la vida cristiana. Amén, muchas gracias. Definitivamente en toda comunidad, hogar, empresa, incluso iglesia, va a haber diferencias, pero tenemos más puntos y elementos que nos unen. Que estos elementos realmente nos mantengan armonizados, fuertes. Tenemos un hermoso mensaje y un hermoso Salvador, con maravillosas promesas. Él viene pronto y viene por su pueblo fiel, pero también viene por su pueblo unido. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.